visita guiada la llamamos turística y devocional, pero también explicamos pues, lo que sabemos. Nosotros no somos profesionales del turismo, ni profesionales tampoco de la religión. Somos gente normal que vivimos de nuestro trabajo. En mi caso, yo soy ingeniero industrial y profesor en la Escuela de Ingenieros Industriales. Pero me gusta mucho la historia, como a todos vosotros, me permitís que os cuente, ¿no? Porque me gusta mucho la historia y a partir de la historia pues vas conociendo. Tanto me gusta que me he inventado una asignatura que es Historia de la Tecnología. La impartimos allí y estudiamos diferentes imperios y diferentes situaciones en la historia. Bueno, nos llamamos los Pobres Caballeros de Cristo, que es el nombre inicial de los templarios, fue el nombre original, y también el símbolo original es la cúpula del Templo de Jerusalén, que fue donde se alojaron ellos, ¿no? Luego le hemos puesto, empezamos con una encomienda, un grupo más pequeño, y le pusimos el nombre de Majestad para indicar como lamentablemente el temple y los templarios tienen muchísimos charlatanes alrededor, muchísimos esotéricos y gente que incluso se aprovecha para sacar el dinero a los demás, pues aprovechamos para diferenciarnos un poco con esto. Una de nuestras actividades es las visitas guiadas en las parroquias que lo desean, que nos permiten y que les vienen bien. Por eso el donativo que os hemos pedido es para la parroquia, no es para nosotros. Ya sabéis que el lema de los templarios es no para nosotros, no para ellos. Bueno, pues vamos a comenzar un poco hablando de una animación de lo que era esto, un poco del barrio donde nos encontramos, ¿no? Sabéis que el nombre de Madrid viene de Majerit, que es un nombre musulmán y que fue consecuencia de la conquista de la España visigoda. Ahora aparecen muchos libros, porque los visigodos se nos han olvidado mucho a los españoles. Pensamos que no existieron, que no hubo, y sin embargo sí existieron. Y bueno, pues llegaron aquí en el siglo IX y esto era una pequeña aldea sin ningún tipo de importancia. Sabéis que Madrid es una ciudad reciente, entre comillas, no es como Toledo o como otros sitios, no fue fundada por los romanos como la mayoría, como León, como Segovia, etc. Y bueno, pues se fortificaron esa aldea, esa pequeña aldea, le hicieron una fortificación, que es esto, está por ahí también en los jardines del Emir. Pues como veis, esto correspondería más o menos al Palacio Real, es un castillo en una pequeña elevación, y esto correspondería a lo que era la aldea musulmana. Ya veis que las típicas construcciones, la mezquita con su minarete y luego unas puertas. Yo cuando venía aquí a un restaurante que se llama Puerta de Moros, decía, ¿por qué le llamarán a esto calle de Puerta de Moros? Que tendrá que ver esto con las puertas y que tendrá que ver con los moros. Bueno, pues ahora lo vamos a entender mejor. Esto les duró poco porque enseguida fue tomado como Toledo por Alfonso VI. Alfonso VI, que la verdad que históricamente tiene que corregir muchas cosas. Alfonso VI era rey de León. El reino de León era prácticamente el único que existía en aquella época. El reino de Castilla fue efímero con él y luego se siguió el reino de León una temporada. Bueno, esto tomó a los árabes la ciudad sin apenas resistencia, porque esto era una aldea, o sea, no pensemos que esto era Toledo, también tomó Toledo, que por cierto fue donde se refugió. O sea, sabéis que su padre dividió el reino entre Sancho, Alfonso, García, que le dieron Galicia, y las dos infantas, Urraca y Sancha, ¿no? Entonces, bueno, Sancho, que era el más batallador, fue el que empezó primero se metió con García, lo cerraron en un sitio, lo cegaron, creo que le dejaron ciego, y luego se fue a por Urraca. Y cuando irse a Zamora por Urraca fue donde le dieron pal pelo, de diferentes maneras. Es donde aparece todo lo del Cid, lo del Beguido Dolfos, que en Zamora hay una cosa que llaman la Puerta de la Traición, y ahora le han cambiado el nombre, ahora le llaman la Puerta de la Lealtad, porque parece que el Beguido Dolfos era un caballero. Bueno, el caso fue que ahí mataron a Sancho y quedó solo Alfonso. Alfonso estaba refugiado en Toledo, con los musulmanes, y vuelve, de Toledo vuelve a León y se hace con todo. Y vuelve y luego baja, como a Toledo. Siempre ha existido gente desagradecida en el mundo. Y bueno, entonces en esta bajada es cuando conquista Majerit o Madrid, y ya este Madrid árabe ya se convierte en un Madrid distinto, y aquí sí que aparece la Puerta de Moros. En esta muralla más grande, daros cuenta que esta es la muralla, esto es lo que habíamos visto antes, la parte azulada, y sin embargo ya empieza la expansión. Y ya todo esto es el Madrid cristiano. Aparece la plaza de Ramales, hemos situado aquí con el nombre actual, para que nos orientemos mejor,
la plaza de Ramales, que es la que está aquí abajo de la calle Mayor, que sería esto, la plaza de la Villa, y como veis son arrabales, núcleos de población fuera ya de la muralla original, pero no obstante construyeron otras. Por eso aparece la Puerta de Moros, la Puerta Cerrada, nombres que han ido perdurando, ¿no? El que yo sepa. Y bueno, pues esto en Madrid fue creciendo, ¿no? Y en ese crecimiento ya aparecen las parroquias. Bueno, aquí es que no he hecho yo la presentación entera, he tomado cosas que me han ido pasando y, por ejemplo, musulmanes, cristianos y judíos convivían. A mí esto me parece que no es verdad. Pero en lo que he estudiado no convivían. Digamos, el que mandaba ponía impuestos y a veces incluso si estaban muy enfadados pues los ejecutaba, ¿no? O sea, realmente convivencia pacífica en el sentido de armonía, yo creo que ni en Toledo. No hubo. Bueno, se convirtieron en iglesias, nuevos templos, empezó el comercio y Madrid se empezó a crecer. Pero Madrid siempre, y hasta época muy reciente, ha estado siempre bajo el influjo de Toledo, que era la capital visigoda del reino. Entonces, bueno, pues aquí ya vemos esto que veíamos del Madrid cristiano y aparecen las parroquias. Aquí aparece San Juan y Santiago. Y por eso esta se llama parroquia de Santiago y San Juan, porque estas dos son derribadas, ahora veremos cuándo, y se construye una única parroquia de las dos. Y aquí aparece en relieve, pues esto mismo, con el Alcázar, ya es un castillo que se da lugar al Alcázar de los Austrias, al Alcázar de los Reyes de los Austrias, que sufre un incendio y es cuando se quema y se destruye todo. El rey Alfonso VIII, que por cierto esta mañana leía una revista de Cantabria y ponía el rey Alfonso VIII, rey de Castilla y León. Es mentira. Alfonso VIII nunca fue rey de León, fue rey de Castilla exclusivamente. El rey de León era su primo Alfonso IX, que se llevaban bastante mal. Bueno, pues este rey Alfonso VIII fue un rey interesante porque, aparte de estar en la batalla de las Navas de Tolosa, es el que empezó a conceder fueros. Él, en la repoblación, porque era una aldea, no tenía ningún tipo de prerrogativa, ningún tipo de privilegio, y él concedió fueros. Y aunque no lo ponga aquí, porque no viene al caso, él concedió, por ejemplo, 4 fueros en lo que hoy es Cantabria. Concedió el fuero de Laredo, el fuero de Santander, el fuero de Casturdiales y el fuero de San Vicente de la Barquera. Y eso fue el germen de la flota cristiana que bajó a la zona de Sevilla, porque eso permitió construir barcos, etc. Bueno, pues en este fuero de Madrid, es que es el 1202, como la batalla de las Navas de Tolosa, es muy fácil de recordar, porque es el 1212, el 1212, pues aparecen ya 10 iglesias, que aparecen ya esta. Santiago, San Juan, Santiago, y aparece San Pedro el Viejo. Suena San Pedro el Viejo. Aparece también. Eso es. Alguna ha desaparecido, pero aparece también. Bueno, ya por ir más rápido y no recorrer mucha historia, este templo medieval que había fue mandado derribar por José Bonaparte. Fue mandado derribar también porque estaba muy deteriorado. Sufrió un vendaval, quedó medio en ruinas, o sea, no fue un capricho, digamos, ¿no? A mí José Bonaparte creo que es un personaje muy poco reivindicado para la historia. Incluso lo dije, digo, pero si fue rey legítimo de España, ¿por qué no está en la lista de reyes de España? Fue rey legítimo porque Carlos IV y su hijo Fernando VII le regalaron el reino. O sea, no lo tomó por la fuerza, por fuerza lo tomó Napoleón. Bueno, pues este es el señor que construye este edificio en el que estamos. Este edificio en el que estamos ya es la parroquia de Santiago y San Juan, que es el donde corresponde, donde habéis estado esperando. La fachada principal, pues que es un edificio neoclásico, es un edificio donde aparece continuamente la Cruz de Santiago y Santiago Matamoros, que también está en esta escultura, en este frontispicio, dándole al templo, ¿no? También, ahora vemos un poco más el barrio. Bueno, la fusión de las iglesias medievales, San Juan, que estaba situado en la plaza de Ramales, que está ahí más abajo. No sé si es aquí donde dicen que se enterró Velázquez, por eso no lo acaban de encontrar, ¿no? Como ya no hay la iglesia, no saben dónde está situado. La plaza de Ramales. La plaza de Ramales tiene mucha gracia porque el pueblo de Ramales existe. Los que habéis estado por Cantabria sabéis que hay un pueblecito en las montañas que se llama Ramales de la Victoria. Claro, como estamos rodeados de incultos, querían quitarle lo de la Victoria porque pensaban que era cosa de la guerra civil o del caudillo. No tiene nada que ver. La Victoria de Espartero sobre las tropas carlistas. Ahí hay una batalla, y hay una victoria,
Y en Ramales se celebra una cosa muy curiosa en el pueblo de Ramales una vez al año, final de junio, que es la verbena del mantón. Entonces la sorpresa es que tú vas a un pueblo de Cantabria y ves a las señoras ataviadas con mantón de Manila. Tiene que ver el mantón de Manila con Cantabria, con Madrid, pues lo puedo entender, ¿no? Bueno, pues es que después de la batalla los esparteros, los liberales, se encuentran unos cuantos cofres llenos de mantones de Manila y se los regalan a las señoras del pueblo. Y entonces se ponen a bailar, y de ahí viene la verbena del mantón en Ramales de la Victoria, que se sigue llamando de la Victoria, por cierto. Bueno, pues empezaría un poco más la historia, un poco más a fondo. Esto sería un poco el guión de lo que empezamos a hacer, ver el exterior del templo, ver un poco las calles, el barrio, y luego ya ver el interior del templo, lo que hay, lo que no hay, las curiosidades, como por ejemplo lo que hemos comentado abajo ya del tema del Arra. Los alrededores. Bueno, pues el primer alrededor fundamental es la calle de Santiago. La calle de Santiago es la que va de la plaza, donde está la fachada principal, a la calle Mayor. Lo que pasa es que el último tramo no se llama calle de Santiago, se llama calle de los Milaneses. O sea, es decir, la calle de Santiago sube, y por donde está, bueno, me he presentado Domingo, perdóname. Domingo también es templario y se ha ofrecido para ayudarme. Nosotros siempre vamos de dos en dos. Luego nos copió la Guardia Civil. Pues como digo, la Plaza Mayor, el último tramo es la calle de Milaneses, hace como una Y, Costanilla de Santiago y calle Milaneses, que es la que realmente desemboca en la calle Mayor. Bueno, esta calle de Santiago, pues las edificaciones no son muy antiguas. La calle fue ensanchada para que la emperatriz Isabel, esposa de Carlos I, bajara por esta calle camino del Alcázar, del Palacio Real, no, porque no era el Palacio Real, no era el Alcázar todavía, de los Austrias. Como curiosidad, el primer mercado de pescado fresco ya estaba en esta calle. Y en el número 2 nació una persona muy celebrada en Madrid, que es la Beata Mariana de Jesús. Mariana de Jesús no está enterrada aquí. Aquí no hay nadie enterrado en esta iglesia. Hay muchas placas, pero no son enterramientos. Y el cuerpo incorrupto se conserva en el convento de las Alarconas, que está en la calle Valverde con la calle Puebla. Y en esta calle sí que vivió Francisco de Goya. No sé si hay alguna placa, pero sí que vivió Francisco de Goya. Calle de Santiago, que desemboca lógicamente en la Plaza de Santiago, que es donde habéis estado esperando unos minutos. Esa es la Plaza de Santiago. Pero aquí Santiago está por todos los lados. Santiago Matamoros, Santiago triunfante en la batalla de Clavijo, y no creo que haya intención de cambiarlo, porque ya sabéis que hay cosas que se ven mal. Bueno, entonces esto coincide. Aquí hay un señor que se llama Répide, que es un cronista de Répide, que es de hace 200 años más o menos. No. Yo le he usado mucho. Sí, pues Répide dice una cosa muy curiosa que nos da sobre el origen de esto. Que en la iglesia de San Juan se recluían los cristianos y aquí en la de San Pedro se recluían los que seguían la secta de Arrio. O sea, estamos hablando de los arrianos, luego estamos hablando de un origen en la España visigoda, porque sabéis que hasta Recaredo no se convirtió todos al cristianismo, ¿no? Por lo tanto, estos templos ya existían en la época de los visigodos. Yo, vamos, es una opinión personal, o sea, la gente habla de... El otro día en clase en la universidad se me ocurrió decir que España era el reino más antiguo de Europa. Y un alumno francés de Erasmus, pues me replicó. Me dice, no, Francia también lo era. Digo, vamos a ver, Francia puede ser que la provincia romana de las Galias, cuando la invade algún bárbaro, se convierta en Francia, no lo sé. Pero luego los normandos conquistan Inglaterra y la mitad de Francia es inglesa, entre comillas. O sea que... Digo, en España los visigodos son los que crean el reino de España. Y todo por eso tiene sentido llamarlo reconquista, porque el ideal era volver a ese reino. Pero estas son opiniones, todo esto es discutible. Bueno, luego también en este año 1400 hubo una gran peste, que se sacó en procesión a unos santos, también se planteó un voto sacando a San Sebastián en procesión. Pero claro, la iglesia de San Sebastián, que como sabéis está en la calle Atocha, no estaba terminada, se terminó después, y cuando se terminó dijeron, bueno, pues ahora que ya está San Sebastián, vamos a ir en procesión a San Sebastián. El cura de aquí protestó, porque no, si yo soy Santiago, cuando no está San Sebastián, pues también hay que venir aquí, y entonces se optó por alternar la procesión un año ahí y un año aquí. Lo que pasa es que, bueno, quitando la pandemia que hemos sufrido, no.
Bueno, la iglesia actual, como decíamos, es de este José Antonio Cuervo. La pintura más importante que está en el altar mayor, que luego podemos ver, es de Francisco Ricci. Aquí le sobra una Z, ¿no? Me parece a mí. No, está bien, Francisco Ricci. Francisco Ricci es italiano. No, es español. Por eso. De origen italiano. Su padre era italiano. Su padre El italiano. el apellido es italiano. Pero en muchos sitios no se lo hace. No lo sé. Y además también a veces se habla de Francesco Ricci, pero no es Francesco porque es Francisco ya nació. El cuadro representa a Santiago Matamoros, Santiago en la batalla de Clavijo. O sea, es muy interesante y bueno, aquí habla del tema de Garra, que ya lo hemos comentado abajo. Y luego pasaremos por la iglesia, no nos da tiempo. Las calles que por aquí, ¿no? La calle de la Costanilla, que hemos dicho que es la bifurcación de Santiago Costanilla y Milaneses, y luego la calle del Espejo. La Costanilla, bueno, pues no tiene nada desdeñable, salvo que sale en una novela de Galdós de Fortunata y Jacinta. La calle de Milaneses proviene de relojeros italianos, de Milán, tiene una curiosidad que vamos a ver a continuación, y la calle del Espejo, que es otra pequeñita que también hay, no tiene ningún espejo, simplemente que los musulmanes pusieron una atalaya cuando el primer conquistador tuvo que abandonar la ciudad, entonces los musulmanes ponen una atalaya y en latín especula, pues quedó con la calle del Espejo, pero no es porque tenga aquí con eso. La curiosidad que decía yo de la calle de los milaneses es esta, que no sé si habéis reparado. Esto es una estatua, si os ponéis en la esquina casi de la Plaza Mayor, bueno, se ve desde abajo, porque las alas asoman, ¿no? Es un ángel, boca abajo, sí, y está arriba del todo en la casa. Es una escultura reciente, es una escultura que no es el ángel caído. La gente dice, otro ángel caído, como el de... No tiene nada que ver. Esto simplemente, la escultura original se llama accidente aéreo. Accidente aéreo. Es un ángel que choca, es un ángel que dice que se va a dar una vuelta por ahí, que dura 10.000 años, y cuando vuelve viene de espaldas y no se da cuenta que le han hecho una ciudad detrás. Y entonces choca y se cae. Lo más curioso, si os fijáis, bueno, está muy alto, esto tendréis que verlo en internet, bueno, los prismáticos, ya tiene aquí esta mano rota, la mano esta ya está rota, no es un defecto, y no se ve bien la cabeza está así como contra el ladrillo, ¿no? O sea que se ve que es un accidente. El nombre de la estatua de su autor le puso accidente aéreo. Está en la calle Milaneses, en la esquina ya con la calle Mayor. Cuando lleguéis a la calle Mayor, miradlo porque se le ven las alas. Yo lo he mirado desde abajo, mismo, y ves las alas. Y si paras un poco, ves más, tienes una perspectiva, ¿no? Y otra estatua muy importante es esta. La verdad que yo, esto me lo tomaba broma, ¿no? Pero primero empecé a bromear con los alumnos. Digo, ¿tú sabes de quién es la estatua que está en la Plaza Mayor? La gente no tiene ni idea de quiénes son las estatuas que representan. Ni idea. Todo esto empezó por una broma de que es mentira, claro, de que según este caballo, así murió el que está encima. Bueno, pero eso existe, tú vas a internet, te lo ponen también. O sea, es decir, si el caballo está en 4 patas, murió en la rama. Si el caballo tiene una pata levantada, murió de las heridas recibidas en la guerra. Y si el caballo está así, es que murió en combate. Bueno, en primer lugar hay que saber de quién son las estatuas. Nadie sabe de quién son. La que está en la Plaza Mayor es de Felipe III. Y la que está en la Puerta del Sol, si no me equivoco, y no han cambiado de sitio, porque no cambian mucho de sitio, es de Carlos III. Bueno, este es Felipe IV, hijo de Felipe III. Y esta estatua tiene mucha más historia que las demás. Mucho más. En primer lugar, es una estatua, como veis, que está, dicen que es en corbeta, es una postura que hagan en corbeta, pero los hípicos, yo no soy hípico, los hípicos dicen que no, que eso no es exactamente así. Bueno, me da igual. Que está el caballo sobre 2 patas. Y 2 patas no. 2 patas y el rabo, que también apoya. Son 3 apoyos los que tiene la estatua. Esto fue que Felipe IV quiso tener una estatua, a ser posible mejor que la de su padre. En la Plaza Mayor. Entonces el enredador de turno, que era el conde duque de Olivares, pues se puso a enredar y se puso a hablar con el embajador del ducado de Toscana, de Florencia, ¿no? Para entendernos, de Florencia. El embajador habló con el duque de Toscana y dijo, que por cierto era vasallo del rey de España, y dijo, el rey quiere una estatua. Dijo, esta se la regalamos.
nosotros se la regalamos. La estatua está fundida en Florencia. Las fundiciones eran mucho mejores que las que había. La estatua está fundida en Florencia y bueno, pues tiene, en primer lugar, cuando vieron cómo la querían, esto es imposible. Es la primera estatua del mundo que está hecha así. Luego vinieron todas las demás. Y dijeron, esto es imposible hacer una estatua de este tipo. Entonces llamaron a un asesor técnico, un viejo conocido de todos, Galileo Galilei, que estaba en Florencia, a la sazón en Florencia, divirtiéndose mucho con la teoría esa que casi le costó la vida. Pero como la Inquisición de Florencia era muy libertina, no le pasó nada. Pero cuando pisó el suelo de Roma, saca, le vino encima el peso de la ley. Esa es la historia. Bueno, Galileo Galilei la estudió, dijo primero que era imposible hacer esta estatua y luego ya empezaron a trabajar en serio, ¿no? La estatua está hueca en toda esta parte primera y va aumentando grosor y prácticamente aquí está maciza. O sea, todo el peso lo tiene desplazado hacia la parte de atrás. Pero no contentos con eso, dentro, yo no lo he podido ver porque no sé cómo lo voy a ver. He estado pensando hasta meter un dron a ver si veía algo, porque no puedo subir aquí. Dentro tiene una barra que va desde el cuarto trasero hasta el pecho, una barra, y de esta barra salen 3 barras, que son las 2 patas del rabo, para distribuir el peso en ese sentido, ¿no? Y bueno, eso es un poco el tema de la estatua. La estatua está hecha magníficamente, es una pena que esté alta, porque no puedes apreciar todos los detalles de los estribos, de la ropa, de la melena del caballo, se ve mucho mejor por el otro lado, del pañuelo que lleva el rey flotando en el viento. Es una gran estatua, que está, como sabéis, en la Plaza de Oriente, por cierto, que no lo he dicho, pero me imagino que lo intuís, ¿no? Está en la Plaza de Oriente. Por eso decía que luego podíamos bajar y verla, pero eso también podéis verla vosotros. Y bueno, este proyecto, pues graciosamente, tiene el problema, como todos los proyectos tienen incidencias. La primera, como dice alguien, la primera en la frente. O sea, llega, la estatua se hace en Florencia, se sube allí, vienen 3 cuerpos, el caballo más el cuerpo del jinete, y era España en barco, siempre recaba en Alicante, pero luego viene a Cartagena, para que se monte. Y llega a Cartagena, y el dinero para trasladarla a Madrid, ¿dónde está? No sé, nosotros, los de Florencia, regalamos la estatua. Esta es la estatua de España. Y desde España, hombre, hacer regalo completo, ¿no? La estatua se tiró un año entero. Los pobres montadores o los que venían para fundidores, como queramos llamarlo, entre ellos el hijo del escultor, Pietro Caca, que es el mismo que hace las puertas del baptisterio de Florencia, me parece que es el mismo. Es divertido que hace las puertas de Florencia. Pues no lo sé, ha hecho algo por ahí, pero tampoco me digas el que Pietro Caca es muy famoso, quiero decir. Su hijo viene a montar la estatua y tendría, pues no sé, 8 o 10 más, a ayudarle. Y se tiran un año en Cartagena sin dinero y casi se mueren de hambre, si no es por el embajador que le dio dinero suyo. Después de muchos rollos, la estatua llega a Madrid, se monta, el primero está en el Buen Retiro, aquí viene bastante después. Entonces, segundo problema, al rey no le gusta la cabeza que viene con la estatua no le gusta. Y si os fijáis bien, os dais cuenta que esta cabeza no corresponde, no está en armonía con el resto de la estatua. Esta cabeza es otra, que se hace en Madrid, la cabeza que tiene. Es una cabeza además, es mejor verla en foto, muy hierática, no transmite ninguna emoción. No se está riendo, ni está enfadado, ni está una cabeza. Bueno, pues esta es una gran historia de esta estatua que además podemos contemplar ahí en la Plaza de Oriente. Y que no todo el mundo sabe que estuvo Galileo involucrado en eso. Bueno, la calle de Santa Clara es justo esta que pasa por aquí, que rodea la iglesia. Aquí, bueno, había un convento fundado por el tesorero del rey Enrique IV, como sabéis, hermano de Isabel la Católica. El templo desapareció y se alojó el propio rey Enrique y también su padre Juan II, padre de Isabel la Católica también, como sabéis. Aquí se hospedó también el condestable don Álvaro de Luna, maestre de la Orden de Santiago, y ya sabéis cómo acabó el pobre, que lo ejecutaron en Valladolid. No sé cómo lo ejecutaron, supongo que le cortaron la cabeza. Esto es muy curioso porque este Álvaro de Luna
era el todopoderoso de Juan II, pero cometió el error de que la mujer le cogiera manía, la reina. Y eso acabó mal, claro. La reina empezó a darle a chinchar, hasta que al final el rey lo acabó encarcelando en un pueblecito cerca de Valladolid que se llama, no me acuerdo cómo se llama, está en un alto. Si vas a Valladolid desde Segovia, no, Peñafiel no. Si vas a Valladolid, ahora no me acuerdo. Hay un castillito allí, pues ahí estuvo encerrado y salió de allí para el Cadalso en Valladolid. Bueno, pues nada, que pues hay unos visitantes de este tipo y también hace mención a Enrique de Trastámara, que es el de Niquitón y Pomorrey, el que se peleó con su hermanastro, ¿no? Es una historia también muy truculenta. La conocemos. ¿A quién? Todos los que estamos aquí. Sí, Estamos en ello. Expliqué el último día a Enrique II de Trastámara. ¿Y les explicaste lo de Leonor de Guzmán o no? Sí, claro. ¿Y es verdad cómo murió Leonor de Guzmán o es mentira? Eso se cuenta. ¿Eh? Eso es lo que se cuenta. Sí. ¿Y qué se dice? Bueno, pues que se la quitaron del medio, claro. Lo de la forma de morir. Ah, la forma de morir. No, eso tampoco de... Leonor de Guzmán ya no descubrió nada, se le hicieron una noble sevillana y que el rey, pues el Alfonso IX, ¿no? O Alfonso XI. 11. El palote no se lo tenía por delante por Alfonso. Se enamora de ella y tiene 9 hijos, me parece. O sea que no fue una cosa así de un día. Alfonso XI muere en el sitio de Gibraltar de peste, no muere por ningún flechazo. Y entonces, claro, cuando muere, amigo, viene la reina titular. La reina titular estaba en Talavera, más o menos. Talavera de la reina, por eso. Estaba en Talavera, viene la reina titular. Claro, la pobre Leonor pone que es en polvorosa y dice, aquí no tengo nada que hacer. Y con engaños y tal, la traen a Sevilla y la ponen presa. Entonces se la llevan a Talavera, ¿no? Lo que yo he oído, esto ya entra dentro de la leyenda. Y en Talavera, Pedro, el hijo legítimo, el primero por él, que se peleó con este, murió con este, pues es el que le aplican el garrote, como fuera, ¿no? Que le dice la reina a Pedro, dale una vuelta por cada hijo que tuvo con él. Eso lo dice la leyenda. Yo lo he visto ese libro, ¿no? Dale una vuelta por cada hijo que tuvo con él. A las 9 vueltas la pobre mujer ya no... Bueno. Pero es que las anécdotas nos hacen interesarnos más por la historia, aunque la mayoría o la mitad sean mentiras, ¿no? Sí, Abadona era... Fue el mejor, el más grande. ¿Más grande en qué sentido? ¿Por cualidades? Oh. El que le dio más importancia a esta orden. Es probable, porque él era el todopoderoso del reino, entonces el que más donaciones, mercedes, etcétera, le pudo hacer. La Orden de Santiago, bueno, en principio podemos decir que nace en León, en el convento de San Marcos, en el Pardo actual, tiene la sede, pero luego ya con la expansión por Castilla-La Mancha traslada la sede a Uclés, que es donde está. La Orden de Santiago es muy curiosa, ya porque la Orden de Santiago era la única que permitía casarse a sus frailes. Todas las demás no, incluyendo el templo. Evidentemente esto no recapa en los tiempos actuales, ¿verdad? Domingo nosotros estamos casados. Pero la Orden de Santiago es la única orden española, o de origen español, que se puede llamar, entre comillas, internacional, porque tiene encomiendas por Italia, tuvo encomiendas por Italia, ninguna otra orden más las tuvo. Al revés sí, los templarios, los hospitalarios y los teutones tuvieron una encomienda en España, los caballeros teutones, que estaba en Zamora, en Mota del Marqués, no sé si habéis pasado por esa carretera, camino de Benavente, Mota del Marqués, ahí tuvieron una encomienda los teutones, por una donación que les hicieron, que tampoco. Bueno, la calle cruzada es muy pequeña, la que cruza por encima y debe el nombre al Tribunal de la Santa Cruzada, un tribunal que simplemente lo que hacía era que gestionaba los ingresos que venían de Roma por pagos que hacía la sede pontificia en determinados servicios de esto en defensa de la fe, ¿no? Bueno, en el número 4 vivió Gaspar Núñez de Arce y nada más, ¿no? Tampoco tiene nada. Bueno, ¿qué tenemos en la iglesia de Santiago y San Juan? Pues ahora bajamos, ¿eh? Esto es un anticipo, ¿no? Como sabemos lo que pasó cuando esto funcionaba como Templo de Santiago, aquí había capítulos de los caballeros de la Orden de Santiago,
hasta que se creó el convento de las Comendadoras de Santiago, que está ahí por más arriba, vamos. Entonces aquí se enterraron nobles, grandes señores, etcétera, pero todo esto es la vieja iglesia, la que se derribó. Había rogativas de guerra y Santiago, pues yo no sé si sigue siendo el patrón de España, pero realmente siempre fue celebrado como tal. Por supuesto. Sí, no es festivo, ¿no? Es festivo no es No, festivo. ha sido durante muchos años hasta que lo quitaron. Y bueno, como decíamos, ya fue... Aquí dice que fue enterrado el arquitecto, pero a mí, según me ha dicho el párroco, aquí no hay nadie enterrado. No lo sé. Y entonces, bueno, la planta es cuadrada, con todo semicircular, la capilla principal, el vestido del ministro, que es la fachada. Y esto, bueno, este es el altar mayor, ahora lo vemos un poquito mejor. Aquí tenemos 4 evangelistas, está un poco deteriorado, y es muy interesante las 4 esculturas de mármol que representan a los padres de la iglesia. Bueno, aquí se ve mejor el altar, aquí está el cuadro de Santiago Matamoros y de Francisco Ricci, y aquí están los 4 padres de la iglesia. Como no tienen nombre puesto en la estatua, pues no es tan fácil de identificar. Porque los 4 padres de la iglesia, aquí había alguien que era profesor de la religión, ¿no? Rocío, 4 padres de la iglesia, ¿qué son? te toca. ¿Qué son? Pues no lo sé, puede ser. No lo sé porque no lo he estudiado, si no me acuerdo. San Agustín el primero, San Jerónimo, Claro, por eso. el Anacoreta. Bueno, San Agustín y San Jerónimo fueron 2 golfos de cuidado. Sí, claro, pero luego se volvieron buenos. San Pero- Agustín buenísimo. San Agustín, bueno. San Agustín sabía que había sido golfo, pero no sabía de San Jerónimo, que luego iba de Anacoreta y tal, y de todo eso. Ah, ese yo tampoco. No, pero eso no lo Pensaba sé. yo que era bueno. Pues San Agustín y San Jerónimo. Yo creo, luego bajamos a ver, aquí hay 2 obispos. Por eso digo que no es tan fácil de identificar. 2 obispos, uno es San Agustín, probablemente este. ¿Por qué? Porque este que está de papa y además con una tiara, cosa que no le corresponde, porque en aquella época no llevaban tiara. No. Esto la tiara se la inventó, ¿quién? Bonifacio VIII. Que Estamos estamos ya- en examen, que estamos de sábado. Bonifacio VIII, ya estamos hablando de la época de los templarios. A Bonifacio VIII fue que le dio un tortazo el Nogaret, el canciller del rey de Francia, y lo tiró al suelo, pero un tortazo con una mano de esas de hierro, un guantelete de hierro. Ya nunca se repuso. Bonifacio VIII era muy ampuloso, estamos hablando de esas cosas, y fue el que inventó la tierra. Fue el que dijo, no, yo no voy a llevar una cosa de obispo como todos estos, como la tierra está grande. Entonces, este es San Alberto Magno, Sí. pero no llevaba tierra. No importa, también sabéis que muchos cuadros de Semana Santa representan con armaduras medievales a los romanos. Y luego hay otro, que este debe ser el Anacoreta, otro que es obispo, que es San Ambrosio, obispo de Milán, y el maestro de San Agustín. Fue al que aprendió San Agustín. Por eso digo que es muy interesante, y los 4 son más o menos de la misma época, del 500 y pico, más o menos. Unos un poco más viejos, otros un poco más jóvenes, de esa época. 4 padres de la iglesia. La verdad que es muy curioso, porque yo del ermitaño no sabía que era un tipo muy erudito y que había escrito grandes obras. Hombre, fue el que tradujo la Biblia. La Vulgata, o el Vulgata, como queramos llamarlo, fue San Jerónimo, el Anacoreta. Y fue que la leyenda le representa como un león, porque se acercó un león herido a la cueva y todos salieron corriendo, claro, y entonces los devora. Y él se acercó y le quitó la espina, y desde entonces el león iba detrás de él como un perrito. Bueno, pues ahora bajamos porque ya hay, como dice la de Francisco Ricci, que es y luego hay varias vírgenes. Está la Beata María de Jesús, está la Candelaria, está en la sacristía. La Candelaria está en la sacristía, la Candelaria la otra la seguimos muy atentamente porque es una virgen muy celebrada por los templarios. Es una virgen que representa la luz, la iluminación. Que es el 2 de febrero, si no me equivoco. Sí, Por eso, los templarios tenemos fiestas que celebramos unas más que otras, muchas son comunes, lógicamente. San José va a ser la siguiente. La profe se acuerda más. Claro. Porque Y luego, pues, no le cante. también hay unas placas en homenaje y una estatua de la Beata María de Jesús, que fue bautizada en esta iglesia, y el venerable Pedro de Torres, que fue un mártir que fue apresado en Madrid, y allí llegó en Madrid, en Argel,
y allí lo quemaron vivo. Vamos, que crueles eran lentejuelas. Sí, es que antes no se andaban con muchas historias. Sí, salvaje. Bueno, aquí veremos también este cuadro, que es un cuadro, el bautismo de Cristo. Este yo creo que es de Carreño, de Miranda. A ver, me consulto los apuntes porque, claro, yo me lo sé porque me lo estudian. Si no, no, así por esta primera no me lo sabía. Pero me parece que este es de Carreño. San Juanito. San Juanito también tenemos un San Juanito. A mí me han dicho que aquí está la Virgen de la Francisca en Madrid. Sí, la Virgen de la Francisca, la parroquia de Segovia, Sí. y además tiene el bastón de mando del general Varela. Está ahí en la hornacina. Y algunas medallas, que eso yo no lo recuerdo. Sí, este es de Juan Carreño de Miranda. Bueno, Juan Carreño de Miranda era un pintor muy curioso porque era muy amigo de Francisco Ricci, colaboraron juntos. Pero cuando le nombraron a Carreño pintor de la corte, ya se pusieron nerviosos. Primero fue pintor de corte Francisco Ricci, y luego vino Juan Carreño, y de ahí ya también fue muy amigo de Velázquez, ¿no? O sea que, bueno, de Francisco Ricci me llama la atención que, aparte de estos cuadros, él era el pintor, el pintor de Matamoros, el pintor no el pintor del cuadro de Matamoros, Francisco Ricci, este era el maestro de los retablos, este pintaba con una ametralladora cuadros para las iglesias. Pero pintó uno que está en el Museo del Prado, que es el que nos llama la atención, que es el auto de fe en la Plaza Mayor. No sé si lo habéis visto, el auto de fe. Pero bueno, al final el auto de fe es todo como una broma. El auto de fe trajeron de toda España a 119 o 120 reos de la Inquisición, pero realmente eso lo quemaron a 20. O sea, los demás no. De los 20, 19 por judíos y uno por maometismo, o maometanismo, no sé cómo lo dice. El otro le dice una forma muy curiosa, por maometismo o algo así, sí. Y este cuadro lo pintó, además lo conservan, bueno, se conservó cuando lo pintó porque mucha gente dijo, es que el que no haya estado ahí nunca podrá ver esto. Es la Plaza Mayor, estaba el rey en un balcón, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo no sé ahora mismo qué podemos hacer, voy a ver porque igual es mejor bajar, porque contar aquí que hay tal virgen, tal otra, pues mejor la vemos en un sitio. La Virgen de la Salud. Bueno, este es el beato, ahí hay un beato que es santo ya. Isidoro Martínez. Isidoro Martínez. Y este es un hospitalario, pero de San Juan de Dios, de San Juan de Dios, de San Javier de Cienpozuelo. Estos fueron unos mártires, en la guerra civil, al principio, los apresaron y los trajeron a las cárceles de Madrid. La mayoría se levantó, están en la calle Fuencarral, y los fusilaron en Paracuellos. Y este es uno. Bueno, pues no sé si os parece. Bueno, también hay una escultura de San Juan Nepomuceno. Es que yo cuando me dicen San Juan Nepomuceno, digo, ¿y este quién es? No, pues se aprende mucho de la historia de los santos. Este era un vicario, bueno, sacerdote, era un vicario en la época medieval en Praga, en Checoslovaquia. Fíjate, yo pensaba que era italiano o algo así. En Praga. Y en Praga, pues, se dividió la iglesia entre el cisma de Aviñón, unos eran de Aviñón y otros eran de Roma. Este era de Roma. El rey era de Aviñón. Y entonces, el arzobispo, jefe de San Juan. No lo sabemos muy bien, el cisma. Sí, porque la vemos muy bien. El jefe de San Juan Nepomuceno puso piso en Cobrosa porque era partidario de Roma y el rey de Praga, el rey de lo que fuera, de Bohemia, era partidario de Aviñón. Y entonces a este lo apresan y lo torturan bien torturado para que cante donde está el arzobispo. Y claro, no canta. Entonces lo matan y lo tiran al río y queda bordado, ¿no? Es el que pasa por ahí. Hay una leyenda, dicen que esta es mejor. Hay una leyenda que dicen que San Juan Nepomuceno era el confesor de la reina. Entonces el rey quería saber todo lo que se confesaba de la reina. Por eso muchas veces se le representa como el fiel guardián de los secretos de la confesión. Pero no, parece que es la segunda versión. La primera, yo creo. Muy bien. Bueno, pues os parece que demos una vuelta por el Es muy difícil de demostrar. Nadie, o por lo menos nosotros, no reivindicamos ser descendientes directos de los templarios de aquella época. Otra cosa es que los valores que ellos defendían sí que nosotros los tomamos como nuestros, ¿no? Y que evidentemente reivindicamos y celebramos, como celebramos
No celebramos cuando queman al gran maestre ni celebramos Claro. otro. Yo tengo una conferencia sobre el juicio de los templarios, pero esa dura hora y pico, pero si algún día os apetece, vamos, no es para que se aquí, pero me puedo yo mover también. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos varias cosas. Es un tema que hemos debatido mucho, porque claro, dice, bueno, ¿pero qué hacéis? La gente nos dice siempre dos cosas. Primera, no sabíamos que existíais, y la segunda es qué hacéis exactamente. Entonces, claro, cuando dice que hacéis exactamente, que bueno, pues nosotros, por ejemplo, ayudamos al prójimo. Nosotros tenemos dos programas de ayuda propios, aunque colaboramos con Cáritas. Uno se llama Enciende tu luz, que mediante donaciones que recibimos pagamos recibos de luz y de agua y de gas, sobre todo tal como está ahora. Porque mucha gente dona ropa, y mucha gente dona comida, eso está más o menos cubierto, pero poca gente dona dinero para pagar recibos. Bueno, pues eso es un programa. Y otro programa que hemos puesto en marcha, es que nosotros no llevamos 2 años de rodaje, llevamos 1 año y pico. Somos pocos pero muy activos, muy entusiastas. Otro programa que hemos puesto es el Celebra el sentido de la Navidad, que fue un donante que dijo, yo os doy un dinero, pero para esto, para que cojáis y llevéis a casa de las familias una caja de productos para que celebren la Navidad. O sea, no le llevamos ni aceite, ni macarrones, ni arroz, ni nada de eso. Eso va por otro camino, eso lo darán otras organizaciones. Nosotros les preparamos, pero todo en 4 días, ¿eh? O sea, él me habló el domingo por la noche y el siguiente, bueno, Nochebuena este año que fue sábado o domingo. Sábado, el siguiente sábado de la Nochebuena. Teníamos que correr. Entregamos 22 cajas, algunas en Castilla y León, la mayoría en Madrid y Madrid a distancias, las llevamos en mano. Pero primero porque es lo más grato. Segundo, porque las agencias de entrega no te admitían nada 3 días antes de Navidad. Y reparto, pero en enero, ¿no? Entonces, esa es la rama, digamos, de ayuda al prójimo, al más débil. También estamos debatiendo quién es el más débil, pero bueno, tú puedes decir, esto lo hace más gente. Para esto no hace falta ser templario. Lo hace una ONG, lo hace mucha gente. Vale, de acuerdo. Oído el aviso. Segunda cosa que hacemos, nosotros somos confesionales, somos cristianos. Cristianos no quiere decir exactamente católico. Cristianos quiere decir también luterano, anglicano, ortodoxo. Lógicamente los templarios de Bulgaria y de Rumanía y de Rusia, que los hay, y de Serbia, son ortodoxos, no son católicos. Y normalmente siguiendo también la enseñanza del templario, dicen en batalla, cuando no veas tu bandera, arrímate a otra, a la del hospital o a la que sea. Bueno, nosotros como estamos en España, somos católicos, lógicamente. No vamos a ir a una capilla ortodoxa, no tiene sentido. Segunda cuestión. Tercera cuestión, nosotros trabajamos, investigamos, estudiamos la historia del temple, de la historia en general, porque luego se han dado conferencias hasta de Estados Unidos. La mitad del territorio de Estados Unidos es hispano. Se lo robaron a los mexicanos, por la independencia, pero ese no es el problema. Entonces tenemos conferencias en YouTube, tenemos un canal con, creo que son 3 o 4 conferencias ya del temple. Una de ellas es esta le llamamos la muerte súbita del temple. Y la cuarta cosa que hacemos, pues el tema de Tierra Santa no lo perdemos de vista, claro. Esa es una vocación, pues estamos suscritos a la revista, tenemos que organizar un viaje, queríamos recorrer los lugares templarios, que no es tan fácil, por ejemplo estar en Acre, pero claro, los templarios habituales no van por allí. Hay un castillo, el de Chateau Pelegrín, que fue templario, pero esto no es militar ahora, tampoco lo podemos ver, etc. O sea, 4 cosas. Tú puedes decir, bueno, pero esto también lo hace más gente, sí, pero las 4 en una ya no hay tanta gente. Hay gente que ejerce caridad, pero ya otras cosas a lo mejor no hace. Y luego, evidentemente, tenemos un espíritu, no quiero decir de combate, pero un espíritu de, a ver, ¿dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? O sea, lo que nadie quiere, lo que no se atreven a hacer, lo que no se hace por rapidez. Este tema de la donación en Navidad, pues una organización tradicional diría, uy, si estamos ya en Navidad, ¿cómo vamos a hacer esto? Tal. Bueno, nosotros, vamos, pero es que desde conseguir las cajas, tú ibas a Carrefour y estaban agotadas, claro, las de 40 euros, tenías de 200 y las de 9 euros, pero esas no las queríamos, 40 euros. Bueno, pues ¿qué tenía la caja? Pues tenía una botella de champán, un lomo de chorizo, un no sé qué, un no sé cuál. Precisamente nos habéis una organización, porque para los beneficiarios trabajamos con organizaciones. Dice, musulmanes no comáis, porque primero no celebran Navidad. Segundo, no comen embutido, no comen cerdo. Y teóricamente no beben alcohol. Bueno, pues mira, pues fue por eso. Ya no está. ¿La sede la tenéis en Getafe?
No, ¿café por qué? No sé, yo pensé que en mi idea había como en Getafe y en otros pueblos del norte Es también que que tenéis Hay varios. que decir que en España hay varias ramas templarias. Por No eso, somos la no sé, única. quiero No hay decir solo que hay una. varias, No, no no, solo no. una, hay varias y estáis En España estamos teniendo otro programa de investigación nosotros propios para averiguar cuál de las ramas templarias está activa, porque hay muchas que están muertas, porque vas a una página web y desde el año 2015 no tienen nada. Pero estáis en contacto con los ¿no? Estamos en contacto unos con otros, con unos más cordialmente que con otros. Nosotros, por ejemplo, estamos hermanados con otra orden que se llama la Orden Católica del Templo, que precisamente nos conocimos en esta parroquia. Y luego, pues andando, oye, pues vas congeniando, vas viendo. Claro, Vamos a ver, hacer un camino de Santiago. ¿Qué problema hay en hacerlo juntos? claro. Aunque seas de otra rama o de otra cosa, pero no tiene ningún sentido. O desfilar en una procesión. Hemos estado, claro, el tema de la fe, el tema no lo he desarrollado mucho, de la espiritualidad. Nosotros hemos estado en la procesión de los empalados de Jerez de los Caballeros, porque Jerez de los Caballeros fue en Comuna Templaria. O sea, que nosotros intentamos siempre resucitar estas cosas. Nosotros ayudamos a otras parroquias a llevar su despacho parroquial. Parroquia no te deja. Y últimamente menos. Ya, por eso. Entonces hacemos todo este tipo tenemos una oración diaria. Hemos debatido si rezar las horas canónicas también. Pero claro, otro dice, pues si rezáis igual que un feligrés de una parroquia, pues eso es una cosa corriente, tenéis que hacer más. Claro. Bueno, pues en eso... ¿Cuántos seréis? ¿600? No, lleva 700. muchísimo menos. Llevamos año y medio. No, nosotros somos ahora cerca de 25, no más. Y además tampoco queremos... Aquí, pero no, yo digo en el mundo, ¿cuántos templarios hay? Bueno, más o menos. Puede ser 5.000, pero en diferentes ramas. Claro. En diferentes ramas. Santa María de Melque, ¿te suena? Sí, claro, cómo no. Claro, es que leyenda que los templarios que se reúnen en el castillo, tú esto no soy yo. En el de Tenerife. No. Los que hay, no estoy hablando de un pueblo de Toledo. El castillo de Montalbán fue templario. Exacto, Fue templario, es un castillo muy grande exacto. porque era donde se reunían antes de empezar la cabalgada hacia el sur. Sí, y en Portugal también. Y al lado está, pero eso es una iglesia Santa visigoda María de de Melque, Corea del Norte. visigoda, que era un convento. Si hay alguna rama que se reúne allí, no lo sé. Claro, pues también que era de época visigoda. Era solamente la capilla. Claro, dentro del apartado de investigación histórica también hacemos viajes y tenemos previsto el de Montalbán para mayo. Sí, pues avisarme porque a mí me da mucho. Claro. Yo he ido a pescar castillo, hay que ir Es andando. privado, pero sí me han dicho Es que... privado, hay que pedir cita, está en un territorio que es privado, es una persona. Que te lo tomes con calma y que te prepares para dar una Hay que buena pedir, entrada. como media hora hay que ir andando. Yo he ido un par de veces, eso sí, pero no me importaría volver a ir. Hay una La buena- María de Melque muy mucho. Hay una buena cabalgada hasta ahí, efectivamente. Sí, y tiene que ser la época en la que, en mayo, no sé si es la época en la que están criando. No Porque sé. la época en la que están criando, las aves no dejan ir. Pues mira, es una buena observación. Hemos hecho mayo para que no sea ni invierno ni verano. Sí, porque es que mayo justo es la época Claro. de la cría. Y tenemos otra previsto también Vienen hacer allí las aves. unas etapas del Camino de Santiago porque por generalización el tema de Tierra Santa son las peregrinaciones. Lo del juego de la oca, ¿no? Hay un albergue en Torres del Río, en Navarra, hay un albergue que está patrocinado por los templarios. La pata de oca. Por eso. La pata de la oca, sí, por un poco también el Cristo este que está así como en una especie de pata de oca. Bueno, pues eso es un poco lo que no tenemos centrado muy bien todavía. O sea, que estéis en cisma. Quiere decir que Poco a poco. consigue, al final se consigue la unión. Digo, los templarios, al final se consigue la unión. No pasa eso con los papas, pues. Igual. Bueno, en España hay del orden de 25 ramas, ¿sí? Bueno, igual. Bueno, nos conocemos, hablamos y como digo, con unos más cordialmente que con otros. Depende Pero eso de... debería de ser ¿no? Claro. No estar distanciados unos de otros. La Ya, otra bueno. está de frente. Ya, Que sí, pero- que ahora sois modernos y os casáis. Pero bueno, Vamos a ver, aquí este tema lo tenemos muy discutido. ¿Tú sabes cuántas hermandades de San Isidro hay en España? ya, también, sí, pero bueno, es diferente. Los templarios son los templarios. Es diferente, bueno. Para mí, por lo menos. Hermandades de San Isidro en España hay 400. Tienen un congreso donde se reúnen. Porque San Isidro es el patrón de la agricultura, o sea que casi en cada pueblo hay una Ya, hermandad. pero no sé, yo creo que debían ser Bueno, de las pero raíces. lo que y pasa todo. es que el tema templario, a ver, mira, de las órdenes internacionales, que son 3 prácticamente,
De Santo Sepulcro se conoce muy poco, se dice que es muy elitista, yo conozco poco. Los sanjuanistas, los hospitalarios, pues evolucionaron a la Orden de Malta, que prácticamente hoy día es una orden caritativa. Ellos nacieron como una orden caritativa, se militarizaron después, porque le dijo el Papa, mira, hacer como los templarios. Los templarios nacieron como una orden militar, y se dedicaron a eso. Precisamente una de las cosas por las que perecieron en el 1314, pues fue por no reinventarse. Si ya no existe Tierra Santa, ¿qué pintas tú? ¿A qué te dedicas? ¿A la banca? ¿A tener mucha riqueza? Pues ahora te vamos a dar papel. Así en grandes. Entonces, quiero decirte que los teutones prácticamente han desaparecido. Los teutones se reinventaron muy bien, se fueron al norte de Alemania, empezaron a guerrear con los polacos, con los lituanos, con los idólatras, montaron el reino de Prusia. No hay que olvidar que la cruz de hierro es la cruz de los teutones, la cruz negra de los teutones, pero luego han desaparecido prácticamente. Creo que en Viena hay alguna comunidad exclusivamente espiritual, pero ya digo, no existen. Entonces, bueno, los templarios hemos ido surgiendo casi esporádicamente o espontáneamente. El tema de la unión no es tan sencillo, Al Vaticano también, no de una forma muy organizada, se le ha dicho que reconozca a los templarios. Pero bueno, si no han pedido perdón, porque esta es una discusión que tengo yo con una historiadora, si no han pedido perdón por lo de Galileo Galilei, pues imagínate lo de los templarios. Bueno, En el altar mayor tenemos una pintura. Me tengo que poner de espaldas porque yo tengo que mirar, si no, no puedo hablar. En el altar mayor tenemos una pintura de Francisco Ricci, que es un pintor de ascendencia italiana, con el tema de Santiago Matamoro. Una de las cosas que quería comentaros, que nos está explicando José Ramón, es el tema de los caballos en posición de corbeta. La posición de patas en el suelo o de corbeta no depende de que hayan muerto en batalla o hayan dejado de morir, eso es una leyenda urbana. Depende de la etapa artística en la que se esté haciendo la pintura o la escultura. Durante el Renacimiento, que es un arte donde predominan las verticales y las horizontales, los caballos tienen las 4 patas en el suelo cuando se hace una escultura ecuestre. Entonces, por ejemplo, los que habéis viajado conmigo en Padua hemos visto el condottiero Gatamelata y en Venecia hemos visto el condottiero Coleoni. Tienen el caballo las 4 patas en el suelo porque responde al concepto de que el caballo es una horizontal y el jinete es una vertical, y estamos dentro de los cánones del Renacimiento. la estatua de Gengis Khan tiene las 4 patas en el suelo y murió a consecuencia de unas heridas. Pero es que nosotros en arte nos manejamos con otra historia, ni con heridas ni con muertos. Pero digo que es mentira, lo de las patas es mentira, que no refleja la... Lo que está reflejando las patas es el momento artístico en el que se ha hecho la escultura o la pintura. Entonces, durante el Renacimiento, cuando se hace una estatua ecuestre en escultura, se va a hacer así. Y en pintura también se va a hacer así. Si nosotros nos vamos al Museo del Prado y vemos retratos ecuestres del siglo XVI, vamos a ver que tienen el caballo y las patas en el suelo. A partir del barroco impera el movimiento, el dinamismo, las diagonales, impera otro concepto. Entonces, claro, un caballo, si está con las patas en el suelo y marcando la horizontal y el jinete la vertical, eso ya en el barroco no les vale. Lo que buscan es diagonales, movimiento y dinamismo. Por lo tanto, se coloca el caballo en posición de corbeta, con las patas levantadas. Eso indica que el caballo se está moviendo, es la sensación que transmite, y sobre todo vemos que ya el caballo está marcando una diagonal, el jinete también, etc. A esa sensación de movimiento, ¿cómo la aumentamos? Pues la aumentamos siempre con alguna tela ondeando al viento. En este caso, esa tela blanca de Santiago. Si fuera una pintura de Rubens, tendría una tela roja que le encantaban. Esas telas ondeando al viento, unido al movimiento del jinete, unido al movimiento de las patas del caballo, nos están dando esos escorzos, esas diagonales, ese dinamismo propios del barroco. En este caso, como es Santiago Matamoros, Santiago derrotando a los infieles musulmanes, pues lo que tenemos es ahí el personaje, y a los demás que está venciendo en la parte inferior, dándonos idea de que se ha convertido en ese vencedor de los musulmanes. Pero siempre que veáis un caballo en posición de corbeta, responde que estamos en el barroco. Por eso, cuando se encarga el retrato ecuestre de Felipe IV, que está en la Plaza de Oriente, que hemos visto, se le encarga a Tacca, que es un escultor italiano, y entonces Tacca tiene el gran problema de cómo hago este caballo, porque claro, las esculturas solían ser macizas, y entonces claro, si la pones en vertical,
se te va, en corbeta se te va a caer. Entonces contacta con Galileo Galilei y es al que le pregunta cómo puede hacer una escultura que pueda hacerla en esa posición de corbeta. Y Galileo Galilei, después de darle muchas vueltas al tema, le sugiere que haga del centro hacia atrás maciza y del centro hacia adelante haga el caballo hueco, de tal manera que la parte de atrás, como hemos estado viendo, las dos patas de atrás y la cola que cae y descansa en el suelo, son 3 pilares que van a sujetar la escultura, y entonces eso permite tener las dos patas hacia adelante levantadas sin problema. Pero eso es porque estamos en una época barroca. Me he olvidado de decir que las 3, o sea, hay la barra que viene por todo el caballo y se divide en 3, Sí. pero luego las 3 van a una especie de, como de trineo, como de balancín para evitar precisamente que bascule. Claro. Porque aun estando hueco, tiene eso, lo que llama el momento flector y tal, que bascule. Ha habido algunos problemas, por ejemplo, la que está en la Plaza Mayor, hubo el problema hace años, que eso os lo cuento ya como anécdota, eso que hice yo por Madrid, que la que está en la Plaza Mayor, lo que pasaba es que el caballo lo hicieron con la boca abierta. Y entonces, ¿qué pasó? Que con el paso del tiempo, venían los pájaros, se metían en la boca, y el problema es que, claro, entraban dentro del caballo y luego no sabían salir. Entonces empezó a haber unos olores muy desagradables, y en una restauración que hubo es que se dieron cuenta de que, claro, que el caballo, se metían los pájaros, se morían ahí dentro y no podían salir. Entonces, en la última restauración que hubo de esa estatua, lo que se hizo es que se cerró la parte de atrás de la boca del caballo para que no se quedaran ahí los pájaros atascados y no hubiera ese efecto. Pero bueno, eso es algo que nada más. Si queréis vemos la de Carreño, lo explico también. Ah, pues sí. Bien, pues aquí tenéis un bautismo de Cristo de Carreño de Miranda. Carreño de Miranda es un pintor del siglo XVII, contemporáneo del rey Carlos II. Va a pintar muchísimos retratos del rey Carlos II, en el Escorial tiene alguno, en el Prado tenemos otro. Es un pintor que se caracteriza por tener una pincelada muy suelta, muy deshecha, y como veis la pincelada es totalmente suelta. En este caso se está haciendo una representación de un bautismo de Cristo en el río Jordán, con lo cual, bueno, pues tenemos los dos elementos fundamentales, la figura de San Juan Bautista a la izquierda, vestido con las pieles de camello, la cruz en la mano y una concha con la que está bautizando a la figura de Cristo que acaba de introducirse en el río Jordán. Cuando se hacían representaciones del bautismo de Cristo hasta la Edad Media, siempre se ponía un Cristo muy joven, un niño, un efebo, un adolescente, y se le ponía totalmente desnudo y con el agua cubierto hasta la cintura. Así, por ejemplo, aparecen las primeras puertas de Pisano en el baptisterio de Florencia. A medida que va avanzando el tiempo, eso cambia, y ya en las primeras puertas que va a hacer Ghiberti para el baptisterio de Florencia, ya Cristo es más adulto, lleva el paño de pureza y aparece solo con los pies metidos hasta más o menos un poquito por encima de los tobillos. Y a partir de ahí se impone un modelo iconográfico nuevo en el que el bautismo va a ser así. Por lo tanto, en la figura de San Juan Bautista, Cristo con los pies metidos un poquito menos de la rodilla, le está bautizando, y esos ángeles que esperan pues para darle esas ropas y cubrirle. En la parte de arriba tenemos lo que en arte se denomina un rompimiento de gloria, que ya los comenté el otro día y muchos de vosotros tenéis las dudas. Un rompimiento de gloria es en arte cuando se